todos los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales que nos acompañan esta mañana, así como a quienes nos están siguiendo por las plataformas digitales. El Instituto para la Economía y la Paz les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa, en donde se presentarán los resultados de la 10ª edición del Índice de Paz México. Para dar inicio a nuestro evento y conocer los detalles de este reporte, me complace presentar al maestro Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Lo acompañan las panelistas Diana Lepe, Lilian Chapa y Clara Husitman. Me permito leer la semblanza de cada uno de ellos. Carlos Juárez, desde el año 2017, es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales en México. Además, ha sido catedrático y cuenta con conocimientos en finanzas corporativas. Carlos Juárez es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Gestión Pública y una maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Diana Lepe es directora ejecutiva de Serapaz, en donde colabora desde hace 10 años y se ha formado como constructora de paz. Estudió psicología en la Universidad de Guadalajara y se ha especializado en temas de educación popular y psicología comunitaria. Lilian Chapa es investigadora senior en el World Justice Project, donde promueve una reforma profunda a la policía en México y al sistema de justicia. Dirige el proyecto financiado por Open Society Foundations para desarrollar capacidades de investigación del delito en policías locales y para agilizar la coordinación con las fiscalías en la resolución de casos. Clara Husitman es fundadora de Incide Social, AC, es integrante de los consejos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, de la Fundación Nutrición y Salud y de la organización Nosotrex. Es editorialista en La Silla Rota y ha publicado y coordinado investigaciones y participado como conferencista en los temas de desarrollo y política social, derechos económicos, sociales, culturales, políticas hacia las familias, derechos de las mujeres, desigualdad social, entre otros. Le vamos a dar la palabra a Carlos Juárez para iniciar esta presentación, recordándoles a los amigos de la prensa que al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas, y a los medios que se conectan a distancia también les vamos a dar la oportunidad de que hagan sus preguntas. Adelante, Carlos. Buen día, muchas gracias, Alberto. Pues primero darles la bienvenida, agradecerles su tiempo, su interés, que nos acompañen en esta presentación. También muy importante, yo me siento cobijado y muy orgulloso de este panel. 3 personas que admiro mucho su trabajo, su trayectoria, las organizaciones y las instituciones para las que colaboran. La verdad, no lo digo por mí, pero tenemos un panel de lujo, así que pues siéntanse muy afortunados y afortunadas de escuchar a estas 3 personas expertas hoy. A mí me toca presentar los resultados del Índice de Paz México en su edición 2023. Es la 10ª edición, llevamos 10 años publicando este estudio y vamos hoy a recorrer un poco los principales hallazgos. No pretende siquiera esto ser un resumen del índice, hay mucha información, hay muchos datos, solamente lo que queremos es presentar algunos o destacar algunos de los principales tendencias, pedazos de información y hallazgos que hemos tenido en los últimos años. Vamos a comenzar explicando qué es este Instituto para la Economía y la Paz. La mayoría de ustedes ya conocen nuestro trabajo, pero vale destacar que el Instituto para la Economía y la Paz, o Institute for Economics and Peace, es un centro de investigación global fundado y basado en Sydney, que busca cambiar la conversación alrededor de la paz, tratando de que sea mucho más asequible, algo un bien social que tenga indicadores y que pueda ser mucho más concreto de lo que normalmente es. Tenemos oficinas centrales en Sydney, Australia, y tenemos oficinas internacionales en Nueva York, en Bruselas, en La Haya, en Zimbabue y en la Ciudad de México. Yo estoy a cargo de la oficina de la Ciudad de México, desde donde atendemos el país y parte de Latinoamérica. Llevamos 10 años ya haciendo este índice de paz de México.
El producto más reconocido para el Instituto para la Economía y la Paz es el Índice de Paz Global, es el referente global sobre mediciones de paz a nivel internacional. Y tengo que decir que aunque hemos hecho otros estudios para el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y algunos países, han sido esfuerzos anuales solamente, de una sola vez. El único reporte que ha tenido una trayectoria tan larga es el de México. No sé si sentirme contento o no por eso, porque pues tiene que ver con la crisis de violencia que llevamos viviendo en nuestro país, pero también me da gusto porque hay un recurso entonces disponible para nosotros los mexicanos y mexicanas, al cual acudir a mirar de manera integral las violencias que suceden en nuestro país. Clasificamos a las 32 entidades de nuestro país, de las más pacíficas a las menos pacíficas. Usamos 5 indicadores principales que a su vez se componen de 12 subindicadores que se van ponderando y nos arroja una calificación para el país, para cada indicador y para cada estado, que es lo que hace que ganen o pierdan posiciones en la clasificación nacional. Me atrevería a decir que este es quizás el análisis de la paz y las violencias en el país más robusto, más completo. Reconozco, por supuesto, el trabajo de otras organizaciones que profundizan en varios temas y son fundamentales. Quizás lo que yo destaco acá es esto de leer en un solo reporte todas o muchas de las violencias que se viven en nuestro país. Todo lo que publicamos está basado en datos, en evidencia, en modelos econométricos o en información que se encuentra disponible al público. Medimos paz negativa, entendida como la ausencia de violencia directa o la seguridad pública. Medimos paz positiva, que es esta mirada más amplia sobre los factores estructurales, culturales, actitudinales de la paz. Y también medimos, y esto sí es un enfoque único, medimos el impacto económico de la violencia. Cuánto nos cuestan los niveles de violencia, cómo se traducen en distorsiones en las dinámicas económicas del país. Esperamos con este informe y esta investigación mejorar la calidad de las políticas públicas, contribuir a las estrategias de las organizaciones de sociedad civil y ayudar a los sectores privados a que tomen mejores decisiones más informadas. Voy a iniciar con el mapa del país. Así se ve nuestro país. Lo más rojo es lo más violento, lo más verde, lo más pacífico. Hemos visto constantemente, después de 10 años, cómo la violencia va moviéndose y concentrándose geográficamente a partir de diversas dinámicas. Hoy vemos una buena zona roja en el Pacífico Sur, que tiene que ver sobre todo con la entrada de precursores químicos para la producción y procesamiento de drogas ilegales por los puertos principales de estos 3 estados, Colima, Michoacán, Guerrero. Entendamos que ahí están Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, que son entradas internacionales de Asia. Estas rutas comienzan ahí con los precursores químicos, se concentran en el centro del país y eso explica la zona roja del Bajío, donde se procesan en algunos laboratorios clandestinos. Ahí está también el tema del robo de combustibles y a partir del centro del país comienzan las rutas hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia la costa oeste. Y bueno, vemos las manchas ahí rojas en las fronteras o en la frontera con los Estados Unidos. Medimos y ponemos una clasificación de los estados más pacíficos, más violentos. Este año, una vez más, Yucatán se mantiene como la entidad más pacífica del país, por mucho, con niveles de criminalidad, de homicidios, incluso por debajo de los promedios mundiales. En segundo lugar está Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas, Nayarit. Probablemente nos sorprendan algunos de estos estados en estos lugares. Les recuerdo que es un índice comparativo, relativo, es decir, comparamos los indicadores y algunos de ellos están con niveles superiores al resto del país. En el fondo de la clasificación está Colima, con la tasa de homicidios más alta de que tengamos registro en México desde que medimos homicidios, Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos, con los 5 estados con una crisis severa de homicidios con armas de fuego y una fuerte presencia y disputas de grupos de delincuencia organizada en sus territorios. Como una especie de resumen, no busco, bueno, mejor dicho, no es un resumen, sino mejor les quisiera plantear una serie de información que tenemos ahí, un conjunto de información, solo para mostrar la diversidad de los datos que estamos
compartiendo en esta edición del Índice de Paz. Vemos que de los 5 indicadores principales, 3 de ellos han mejorado en el último año. Recuerdo también que medimos años completos en el índice, es decir, la información, la mayoría de la información se referirá al año completo de 2022 comparado con el año completo anterior, que es 2021. Esto nos permite también hacer tendencias de más largo plazo que van hacia 2015, hacia 2013, 2002, etcétera, según lo vayamos aclarando. 3 de nuestros 5 indicadores principales mejoraron y 2 empeoraron en 2022. Sobre todo, la mayor área donde mejoraron los indicadores son los homicidios, que bajaron 8%. Esta es la tercera mejora consecutiva en los últimos 3 años y es la mayor mejora desde 2015. No es suficiente, no es que haya que celebrar nada con un 8% de reducción de homicidios, por supuesto, pero es una buena noticia siempre que bajen los homicidios en México. Seguimos en niveles muy superiores a la media internacional. Tenemos una tasa de 24.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, que equivalió en 2022 a 32,000 víctimas o a 87 homicidios diarios en el país. Seguimos viendo máximos históricos en algunas formas de violencia más específicas sobre ciertos grupos de la población. La violencia de género, sobre todo violencia sexual, violencia familiar, feminicidios, siguen en máximos históricos, en niveles alarmantes. El número de personas desaparecidas sigue en máximos históricos. La violencia contra periodistas sigue a la alza. México en 2022 fue clasificado como el segundo país del mundo más mortífero para hacer periodismo, solamente después de Ucrania, para que se den una idea de cómo estamos a nivel global. De todas las muertes o asesinatos de periodistas en el mundo, México concentra el 20% de estos homicidios. Es grave lo que está sucediendo en México. Hay una creciente tendencia de asesinato de activistas por los derechos humanos, activistas medioambientales, personas que buscan a sus familiares desaparecidos, sobre todo madres que participan en colectivos. Llamamos la atención sobre esto. El año pasado, aunque no hay cifras conclusivas, las más conservadoras hablan de 54 activistas asesinados. Y finalmente, la violencia contra policías. Es importante también hablar de cómo cuidar a las personas que estamos buscando que nos cuiden. Los policías, hubo más de 400 asesinatos de policías en 2022. Ya les decía que medimos el impacto económico de la violencia y estimamos que en 2022 esta violencia nos costó el equivalente a 4.6 billones de pesos. Esto es el 18% del PIB, puesto en términos per cápita son 35,000 pesos, más de 35,000 pesos por cada mexicana y mexicano. Hacemos una estimación muy amplia, vamos a explicarla más adelante. Finalmente, llamamos la atención también sobre las dinámicas de los grupos de delincuencia organizada. Han cambiado los mercados de drogas internacionales, han cambiado la configuración de los grupos delincuenciales en el país y esto necesariamente reconfigura las dinámicas de violencia, el mapa de los homicidios, de la criminalidad y por tanto debería reconfigurar las respuestas de política pública que buscan dar solución a esta crisis. Algunos de los resultados y tendencias en los últimos 8 años, vemos que los indicadores que mejoraron y que empeoraron son prácticamente los mismos que el año pasado. Siguen bajando los delitos de alto impacto de la delincuencia organizada, volvieron a bajar los homicidios, el rubro de cárcel sin sentencia, que es el número de personas en prisión sin una condena, sin una sentencia condenatoria, también ha ido mejorando poco a poco. El robo y el asalto se han ido estabilizando. Siguen empeorando la extorsión, la violencia sexual. Pueden ver del lado derecho en 2021 la penúltima línea roja es el incremento de la violencia sexual, que es altísimo. Vuelve a incrementarse de manera importante este año la violencia familiar y el narcomenudeo. Los homicidios siguen su tendencia a la alta, aunque han habido algunas caídas o unas reducciones del 8% en este último año. Sigue siendo una tasa muy alta, más de 250,000 personas asesinadas en los últimos 8 años, 250,000 de víctimas, con personas que tenían familia, hijos, madres, esposas, esposos, familiares, amigos. Habrá que preguntarnos cómo están nuestros niveles de trauma derivados de estas pérdidas y de esta violencia extrema que vivimos en el país.
La tasa de homicidios creció 63% en el periodo de 2015 a 2022. Estudiamos específicamente lo que tiene que ver, los homicidios que tienen que ver con las dinámicas de crimen organizado. Y quiero ser muy claro en este sentido. Cuando decimos que son homicidios relacionados con delincuencia organizada, no estamos diciendo que las víctimas sean delincuentes o que estaban asociadas. Son las dinámicas de la delincuencia. Puede ser alguien que estuvo en medio de un fuego cruzado, puede ser que alguien fue confundido, puede ser que alguien estuvo atrapado en medio de las dinámicas de armas de fuego relacionadas con delincuencia organizada, alguien que participó en una extorsión cobrándola o que se negó a pagarla o que la pagó y de todos modos le asesinaron. La delincuencia organizada ha dominado el panorama de homicidios en los últimos 8 años en México. Solamente les doy un dato. La estimación, aunque no hay datos conclusivos al respecto, pero la estimación de homicidios relacionados con las dinámicas de delincuencia organizada creció de 8,000 en 2015 a 23,000 víctimas en 2022. Esto se va también concentrando en los grupos de delincuencia. Vemos, por ejemplo, que en 2015, de todos los homicidios relacionados con delincuencia organizada, estimábamos que el 42% tenían que ver con las disputas entre los dos cárteles principales que dominan el país, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Para 2022, de todos los asesinatos relacionados con delincuencia organizada, la disputa entre estos dos cárteles concentraba el 95% de los homicidios. Es decir, se ha prácticamente concentrado por completo los homicidios entre las disputas a través de aliados en el territorio nacional de estas dos organizaciones de delincuencia organizada. Medimos los homicidios por sexo también, distinguimos las dinámicas entre hombres y mujeres y sobre todo destacamos cómo, aunque las tendencias para homicidios de hombres y mujeres se mantienen más o menos similares, la mayoría se cometen con armas de fuego, algunas, un porcentaje menor con arma blanca. Cuando se trata de feminicidios, es decir, del asesinato de una mujer por razones relacionadas con su sexo, por ser mujer, vemos ahí que la dinámica es completamente distinta. Hay otros factores, hay otras dinámicas que lo que decimos es que habría que estudiar a mayor profundidad para comprender y poder prevenir estas formas de violencia machistas y que sobre todo son perpetradas desde los hombres. Ya para abundar en esto, de los 4 subindicadores de delitos con violencia, vemos que la violencia sexual y la violencia familiar llevan una tendencia similar alarmante a la alza, mientras que los otros 2 indicadores de robo y asalto se mantienen con cierta estabilidad, no han variado demasiado en los últimos años. Tan solo en los últimos 8 años la violencia sexual en México creció 141%. Lugares como Campeche, Morelos tienen las tasas más altas de violencia y agresión sexual. La violencia familiar en el país creció 102% en este mismo periodo. Lugares como Nuevo León y Campeche, de nuevo, tienen tasas de 300% de incremento, 500% de crecimiento de la violencia familiar, mientras que los otros indicadores tienen cierta estabilidad. Medimos las actividades de la delincuencia organizada y también vemos algunas tendencias muy claras. Mientras que han bajado los delitos de alto impacto y el secuestro y la trata de personas, delitos como el narcomenudeo y la extorsión siguen a la alza. No tenemos toda la evidencia, pero hacemos algunas hipótesis, estimamos que estas tendencias tienen que ver con las políticas de cierre de fronteras hacia las drogas, la baja de la demanda de la marihuana de los Estados Unidos, que hace que se quede más droga de este lado, esta estrategia que ya lleva varios años de decapitar cárteles y que hace que se vayan multiplicando y que se vayan pulverizando y nos deja con pequeñas células locales que en lugar de traficar a escala transnacional se dedican a extorsionar pequeños comercios, mercados municipales, etcétera. Quiero abundar un poco sobre este análisis de la delincuencia organizada y el mercado de drogas. Ya lo hemos dicho, llevamos 3 o 4 años llamando la atención sobre la crisis de fentanilo. Ahora, afortunadamente, ya se abre la conversación, parece una discusión pública. Creo que pues mejor tarde que nunca, pero ya llevamos cierto desfase y cierto retraso en la conversación. En los últimos años, con la ola de legalizaciones en los estados de nuestro país vecino en el norte, la marihuana se volvió ya legal producirla,
comercializarla, consumirla en la mayoría del territorio estadounidense, y esto implicó una caída de la demanda de la marihuana de México. México solía exportar más del 95% de la marihuana que se consumía en los Estados Unidos, y esa demanda cayó estrepitosamente en los últimos 6 años. Por ahí en medio antes del fentanilo hubo una alta demanda de amapola, de goma de opio, y de pronto cambió ya en los últimos años a la demanda de fentanilo y sus derivados, opioides sintéticos, que sirven para desarrollar drogas mucho más potentes, mucho más mortíferas también, hay que decirlo, y mucho más baratas, mucho más costo efectivas en su producción y traslado. El número de incautaciones en la frontera con Estados Unidos de fentanilo en los últimos 3 años creció 300%. Esto es, en 2015 había incautaciones hasta por 32 kilogramos en la frontera, y hoy, el último dato que tenemos, estos 32 kilos se volvieron 6,600 kilos. Vemos también que, aunque se abre la conversación, hay ya una conversación abierta, incluso desde la presidencia de nuestro país, hacia los otros países involucrados como Estados Unidos, China. Quisiéramos ver más colaboraciones bilaterales, más estrategias transnacionales. Los grupos de delincuencia organizada llevan décadas operando transnacionalmente, y nosotros seguimos limitados por las jurisdicciones de países. Nos da gusto ver que por fin se abre la conversación sobre el fentanilo, pero creo que también tenemos que poner atención no solo a lo que esto implica para la seguridad pública, sino también lo que implica para temas de salud pública, salud mental, la vulnerabilidad de los jóvenes, qué vamos a hacer desde la educación, qué vamos a hacer desde la prevención de adicciones. Son muchos ángulos de esta crisis de fentanilo. Sí. Medimos el impacto económico de la violencia también. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto nos cuesta la ausencia de esta paz? Ya mencionaba este dato, 4.6 billones de pesos nos costó la violencia. La mayoría, la mitad casi de este impacto tiene que ver con los homicidios, y un 33% tiene que ver con los delitos con violencia. Para que se den una idea, a nivel global, este diagrama circular sobre todo tiene que ver con lo que invierte un gobierno en la seguridad pública. Ese es el principal impacto de la violencia, la contención. En México lo que estamos viendo son los efectos de la criminalidad en nuestra economía. En 2022 estimamos, a través de un modelo econométrico bastante complejo, estimamos que solamente los impactos del homicidio inhibieron la inversión extranjera directa hasta por 324,000 millones de pesos solamente en un año. Pensemos en todo lo que impacta esto a nuestra economía. Medimos el gasto público en seguridad, justicia y en Fuerzas Armadas. Vemos una tendencia de los últimos años muy clara de invertir cada vez más en gasto militar, en Fuerzas Armadas. Hay una apuesta fuerte de la seguridad pública hacia las Fuerzas Armadas. No es que eso esté mal en sí mismo, pero lo que vemos en contraste es que no se está poniendo la misma inversión y la misma atención a los sectores de justicia y al sector de seguridad pública. Sabemos que una seguridad pública sostenible de largo plazo tendría que estar en manos de cuerpos civiles de seguridad, y no se está invirtiendo lo suficiente en profesionalizarlos, en trabajar con ellos. El sistema de justicia está anquilosado, está paralizado, está rebasado. Tenemos tasas de impunidad de arriba del 97%, y esto también tiene que ver con la falta de inversión en el sistema de justicia en México. México tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio global es de 16 jueces y magistrados. Tenemos una cuarta parte del promedio global. Nunca a este ritmo vamos a llegar a solventar el déficit de justicia que vive este país. México es el país de la OCDE y de Latinoamérica que menos invierte en seguridad y justicia como porcentaje de su PIB, apenas el 0.6%, cuando países latinoamericanos invierten en promedio el 1.5%, la OCDE 1.7% de los PIBs de esos países. Aquí están las tendencias en un gráfico. Pueden ver en la línea negra el gasto militar, que este último año disminuyó, pero sigue en una tendencia a la alza, mientras el gasto judicial en verde y el gasto en seguridad pública en rojo se ven claramente a la baja. Desde el Instituto para la Economía y la Paz hablamos entonces de
que si complejizamos las violencias y estamos frente a un fenómeno sistémico de violencias múltiples en el país, su contraparte, que es la paz, tendría que ser igualmente complejo e igualmente sistémico. Promovemos un enfoque de paz positiva que se sostiene sobre 8 factores fundamentales que nosotros hemos encontrado que garantizan o que aumentan la resiliencia comunitaria en el largo plazo. Gobiernos que funcionan bien, la reducción de las desigualdades, la libertad de expresión, las relaciones entre vecinos, el tejido social, altos niveles de capital humano, proveerle a las personas los mínimos, garantizar los mínimos para vivir dignamente para todas las personas, el respeto a los derechos humanos, reducir la corrupción, una nueva ética pública, privada, personal y finalmente una economía que ofrezca y garantice oportunidades, un marco legal para el desarrollo económico y también un sector privado que participe de los problemas sociales con mayor responsabilidad. Este enfoque se parece más a la resiliencia comunitaria, a la resiliencia social, es sistémico, buscamos que desde estos 8 pilares se convoque a los múltiples actores sociales para encontrar soluciones donde se colabore, donde se trabaje de manera articulada. Hacemos el mapa de la paz positiva de estos 8 factores, tenemos indicadores para ello también. Los estados con altos niveles de paz positiva se mantienen ahí desde hace ya varios años, Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes, y los que menos niveles de resiliencia socioeconómica tienen son Guerrero, Oaxaca y Morelos. Este año estamos también destacando un análisis sobre polarización en México. Vemos con mucha preocupación que si bien es un fenómeno global de polarización social, polarización política, en México esta polarización se relaciona y se alimenta a partir de procesos electorales, a partir de las desigualdades, de la corrupción, de las desconfianzas entre sectores y algunas dinámicas incluso de redes sociales que van volviéndose cajas de resonancia donde las personas van aislándose y escuchan versiones de lo que uno ya piensa que nos van radicalizando. Otros países como Italia, Francia, España, Brasil, Argentina tienen estos problemas también y bueno, por eso lo resaltamos. Esta polarización social entre sectores nos lleva o deriva también de una crisis de legitimidad de nuestras autoridades y gobiernos. Hay una crisis de representación que va aumentando el descontento social, que saca a las personas a las calles a protestar. Estas protestas se vuelven cada vez más violentas al no tener respuesta o salidas de diálogo. Esto al mismo tiempo genera tensiones entre sectores, este descontento. No hay interlocuciones, no hay diálogo, no hay colaboración, hay descalificaciones, hay discursos de odio incluso que van acrecentando, van haciendo crecer las brechas de división y tenemos entonces que estas tensiones inhiben, bloquean la colaboración entre actores, entre los sectores públicos, privados, académicos y nos llevan a este dato en la tercera viñeta, un estudio sobre confianza a nivel internacional habla de que el 52% de los mexicanos y mexicanas considerábamos que el país estaba muy o extremadamente dividido. Y peor aún, que el 65% de ellos opinaban que estas diferencias son insalvables, que no era probable que superáramos estas divisiones. Lo que sabemos acerca del trabajo en favor de la paz es que se requiere de la participación de los sectores académicos, medios de comunicación, sector privado, las universidades, los gobiernos, en todos sus niveles, en todos los órdenes y poderes. Y con esta división, con esta polarización creciente que somos objeto, no es posible llevar a cabo estas colaboraciones. Esto nos lleva a una inhibición de la participación, de la denuncia, de la confianza y por tanto una falta de respuestas de política pública articulada, complejas como quisiéramos verlas. Ya para concluir, pues nos damos cuenta que México enfrenta múltiples violencias que suceden simultáneamente y que constantemente se van concentrando en ciertos territorios, en ciertas personas y grupos de la población. Hoy a estas múltiples violencias se suma la crisis de fentanilo, la crisis de polarización político-social. También vemos con cierta esperanza que en la conversación pública sobre fentanilo y delincuencia organizada se abren posibilidades de intervenciones más amplias, más sistémicas y multisectoriales. Decimos también que necesitamos una comprensión mucho más profunda de los fenómenos que nos hacen daño en México, de las violencias, para que podamos tener respuestas claras y efectivas. Una comprensión incluso hacia las víctimas y todavía más allá con los victimarios, entender de dónde vienen las violencias y por qué. Finalmente, pues a 10 años de medir la paz,
quiero recordarles que hacemos un gran esfuerzo desde el Instituto para la Economía y la Paz para producir estos informes, que los ponemos a disposición de todos ustedes para que los consulten, para que los utilicen. Queremos pensar que va cambiando la conversación alrededor de la paz, que trascendemos poco a poco el paradigma de la seguridad pública hacia una paz mucho más amplia, mucho más compleja. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas, instituciones, amigos, amigas y aliados que nos han acompañado en esta trayectoria de 10 años, a los medios de comunicación que siempre nos acompañan y difunden nuestra información, a nuestros amigos que siempre nos están apoyando y acompañando, a personas como Diana, Clarita, Lilian, que son generosas y que nos complementan con sus perspectivas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al equipo que desarrolló este amplio trabajo de análisis. Muchas felicidades y creo que pinta un panorama muy amplio y hay que tomarnos pues la calma de analizar cada uno de los aspectos, y justamente por eso yo quiero empezar hablando de pues como una recomendación sobre cómo leer un índice. Un índice, como bien lo saben, es un instrumento que agrupa varias categorías que a lo mejor no tienen mucha relación entre sí en índices, en ejes temáticos, aunque en lo general tratan de contribuir al entendimiento de un fenómeno muy complejo, como en este caso es la paz. Entonces, primero creo que es muy importante hablar de paz y de qué aspectos la conforman, más allá de lo evidente de los homicidios y de la violencia. Creo que es muy importante poner atención en otros aspectos como el de la resiliencia y en la fortaleza de las sociedades para construir la paz. Y por eso yo quiero recomendar que, además de fijarnos en las calificaciones generales de país, creo que siempre es muy enriquecedor ver cómo se mueven los estados, cuáles estados han mejorado y claro, también hay que ver cuáles estados son en los que se ha deteriorado el resultado, pero yo creo que siempre es mucho más ilustrativo, además, para fines de contar con mejores políticas públicas, el voltear a ver quién ha mejorado dentro, y sin decir que los estados que han mejorado han ya resuelto su problema y que son oasis de paz, pues tenemos a estados como Chihuahua, tenemos a estados como Durango, como Sonora, como Zacatecas y Baja California, que aunque tienen ciertos problemas o severos problemas en algunos casos de homicidio, hay aspectos en los que han mejorado, y creo que vale la pena que los medios de comunicación y los analistas hagan, digamos, un zoom in a estos casos para ver qué es concretamente lo que han hecho diferente en estas ciudades. Por ejemplo, yo podría decir que en Chihuahua, desde hace un par de años, se ha hecho énfasis en que desde el nivel estatal se fortalezcan las instituciones de seguridad pública municipal, es decir, con una visión de que, o sea, del reconocimiento de que la seguridad se construye en muy buena medida a nivel local. Pues el Estado ha tomado un liderazgo muy interesante para que las capacidades de las policías en municipios donde se concentra la población tengan capacidades más homologadas y no unas capacidades muy desiguales para hacerle frente al fenómeno delictivo. Otra cosa que vale la pena destacar en lugares donde se ha mejorado la calificación en seguridad es que en paz en general, es que hay una visión clara sobre esta perspectiva desde lo local, y sin ahondar más en ello, también quiero decir que
y voy a ser muy clara. Obviamente yo voy a hablar desde la parte del aspecto de justicia penal y de policías. Esto sin afirmar que estos componentes resuelven el tema de la paz. De ninguna forma, pero digamos que mi especialización es en estos temas. Entonces, sí quisiera decir que hace falta mucho que pues los estados y los municipios prioricen en el tema de justicia penal una persecución penal efectiva para buscar la reducción del homicidio como resultado. Hay algunos estados que sí están enfocando sus baterías, digamos, sus estados de fuerza a hacer detenciones de personas o de grupos criminales que perpetran homicidios, pero eso no lo vemos como una estrategia todavía nacional, y creo que sí hace falta mucho que haya una colaboración, una sinergia entre el sector de justicia penal, es decir, fiscalías y ministerios públicos, con el de seguridad, que es que policías, que trabajen de manera conjunta con objetivos compartidos de pues hacer detenciones estratégicas para la reducción del homicidio, no detenciones aleatorias, no detenciones pues simplemente para abultar cuentas o abultar números de puestas a disposición, que es luego como así se les mide a las instituciones de seguridad pública, sino hacer detenciones por supuesto que con respeto al derecho de todas las personas a un juicio justo y pues que tengan el objetivo de reducir la violencia. Y por otra parte, también quisiera decir, bueno, y esto no solamente para el tema de homicidio en general, sí quiero decirlo en temas de feminicidio, homicidio doloso contra mujeres, o asesinatos contra periodistas, contra activistas. No se puede admitir que estos crímenes queden impunes, y sí debe haber una demanda de una estrategia de persecución penal estratégica contra quienes cometen estos delitos, para mandar una señal adecuada de que el sistema de justicia no puede, y el Estado mexicano en general, no admite este tipo de conductas. Y por último, también quisiera señalar que el tema de la reforma policial, pues lamentablemente ha sido superado por mucho por un discurso que sostiene que el despliegue militar y que empoderar y otorgarle muchas más facultades en varios aspectos de la función pública federal, incluyendo seguridad pública, va a mejorar las condiciones de seguridad en el país en el largo plazo, y eso, pues, esa estrategia ha probado desde 2008 y desde antes incluso su fracaso. Entonces, se habla muy poco en esta administración, sobre todo, de la reforma policial, pese a que al inicio de la administración se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un modelo nacional de policía y justicia cívica que tenía por objetivo pues generar en general como mejores condiciones y mejores capacidades de la policía para brindar un servicio que trajera como resultado la reducción de la violencia, entre muchos otros aspectos. Se necesita inversión pública, no solamente de la federación, y ahí sí yo quiero señalar que si los estados y los municipios, sobre todo municipios, no se hacen responsables de sus instituciones locales y los estados de sus fiscalías, pues va a ser muy complicado o va a ser imposible realmente tener un mejor servicio de policía. Creo que algo muy relevante en los últimos años es que encuestas como la ENSU de Seguridad Pública Urbana y ENVIPE de INEGI, ambos instrumentos de INEGI, pues son cada vez más seguidos por los gobiernos locales, porque afortunadamente se ha hecho énfasis en que las mejores policías son las que generan más confianza, las que tienen más confianza de la población, no quién detiene a más personas, sino quién, la población, qué opinión tiene de ella, percepciones ciudadanas de su policía. Esto es algo muy relevante y afortunadamente en eso se
se ha avanzado y cada 3 meses, que es cuando se publica la ENSU, pues tenemos ahora digamos, una competencia positiva a nivel municipal de quién es el que sale mejor calificado en confianza policial. Ojalá eso se pueda promover y creo que esos son digamos que las decisiones y la política pública que va a traer más contribuciones a la paz, a recuperar la paz en el país. Todavía estamos muy, muy lejos de ella, pero no dejemos de ver de nuevo, y cierro con esto, a los estados que han tenido mejoras. Hay que hacer estudios profundos de qué hicieron diferente, algo debieron haber hecho, esas mejoras no ocurren por casualidad, y pues eso, muchas gracias de nuevo, Carlos, y al instituto por la invitación a este espacio. Pues buenos días, me sumo a la felicitación por los 10 años de perseverancia, 10 años de luchar porque no sea un esfuerzo aislado, porque al no ser un esfuerzo aislado permite visibilizar, si bien los retrocesos, también los avances, y permite visibilizar los vacíos que necesitamos en general como sociedad tener presentes para seguir trabajando en este mundo, en este México, ¿no? en esta sociedad. Yo quisiera concentrarme en algunos aspectos vinculados pues también al trabajo que hacemos desde Serapaz, que es el trabajo con actores de base movilizados, que es con otras organizaciones de la sociedad civil organizada, y nosotros que trabajamos también desde una mirada de paz, ¿no? Entonces, varias de las cosas que me han llamado la atención, primero, Chiapas. Chiapas es el tercer estado que aparece en el índice como con una mejor paz. Y a mí me hace preguntarme también, a través desde 2020 que hemos venido observando un incremento de la violencia en el estado de Chiapas, y considerando que el índice se basa principalmente pues en la información pública, ¿qué está pasando? ¿Dónde está esa información que también permita visibilizar las dinámicas de violencia que han venido creciendo en Chiapas? Y que a diario nos encontramos con noticias difíciles sobre asesinatos, sobre desapariciones, entre otras cosas, ¿no? Y también me hace preguntarme si es falta de datos o es que el resto del país todavía sigue sumido en muchas de esas dinámicas y no está siendo tan visibilizado, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas que me hace hacerme el índice, ¿no? ¿Qué pasa con esa dinámica? ¿Qué reto tenemos ahí para poder nombrar esto que sucede? Luego, por otro lado, el tema de la contención de la violencia y la inversión y el gasto que implica concentrarse en la violencia, los gastos que implica atender el impacto de la violencia y cómo la inversión que se hace en términos de la atención a la violencia es el 11% del presupuesto, más lo que implica la atención, y eso es solo un poco menor a los gastos en términos de seguridad, en términos de educación y de salud. Y también me hace preguntarme si seguimos en este país en una dinámica solo de reacción y de atención a la emergencia en términos de la violencia, y qué nos falta para concentrarnos también en aquellos aspectos como la educación, como la cultura, que nos permitan generar de manera más sostenible procesos de seguridad. Y la seguridad también entendida no solo como la que corresponde a la detención de la delincuencia, sino a esta percepción amplia de la que ya nos hablaba Carlos, y a esta
margen más amplio de lo que implica una seguridad que cuida la igualdad social. También se menciona en el índice que la corrupción y la ineficacia administrativa son impulsores claves de la violencia en el país y que se da por una inadecuada gobernanza y una alta corrupción. Esto no es fortuito, ¿no? Al menos en los 10 años del índice también, donde si bien hemos presentado mejoras, lo que nos hace también colocar sobre la mesa es que es necesario el fortalecimiento de las instituciones públicas. Es necesaria seguir sensibilizando y trabajando, como ya lo mencionaba Lilian, en el aspecto policíaco, pero en general en las instituciones, y acá se marcaba muy claramente en los temas de justicia, para que a través de la gobernanza, para que a través de la eficacia administrativa, de la transparencia administrativa, también se pueda aportar a tener mejores condiciones para la justicia, a tener mejores condiciones para que esa paz sea un mejor reflejo de bienestar. El tema por otro lado, el tema de periodistas y defensores y defensoras y de activistas sociales. Ya nos decía Carlos, México es el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo y el primero para ser activista social. En ese sentido, 2022 serán 13 periodistas asesinados, 54 activistas ambientales asesinados. Para este año, según la ONU, hacia febrero de 2023, había 16 personas defensoras asesinadas en el marco de su labor, de donde no había duda que era vinculada a su labor de defensa. Periodistas, había 9 periodistas asesinados hacia febrero, más 5 trabajadores de medios de comunicación, es decir, no solo quienes están frente al micrófono, dando la noticia de manera directa o escribiéndola directamente. Ahí, tan solo en 2 meses de 2023. Después de febrero, tan solo lo que Serapaz ha conocido suma por lo menos 4 defensores de tierra y territorio más, una madre buscadora y al menos otro periodista. Esa cifra, si sumamos esas personas, nos acerca cada vez más en 5 meses a volver a repetir las cifras o a superarlas. En ese sentido, el derecho a la libertad de expresión, a pesar de tener un mayor flujo de información, sigue estando debilitado. El derecho a defender derechos humanos en México, aunque ya no haya una criminalización tal cual del Estado, sí hay una estigmatización fuerte, una estigmatización que pone en riesgo la vida de los defensores, las defensoras, los buscadores, las buscadoras en este país. Y frente a eso, pues es importante seguir fortaleciendo no solo el mecanismo de protección a nivel federal o los mecanismos estatales, sensibilizar por el trabajo de cuidado a las personas que defienden los derechos humanos, sino también de fortalecer las labores, no solo de reacción, que es la protección, sino de prevención y seguimiento a quienes hacen estas tareas y esta labor, a quienes son voces críticas también. Que crítico no significa solo decir lo malo, sino la posibilidad de seguir mejorando las condiciones de vida, las condiciones de justicia social. Por último, yo creo que hay un reto muy importante en el índice, reconociendo que en estos 10 años han evolucionado la forma de ir presentando la información, cada vez más amena, pero también más completa en términos de integrar aspectos como el de género que ya mencionaba Carlos, el de mencionar, aunque sea de manera corta, el tema de periodistas, el tema de activistas, un reto de cómo reconocemos la labor de quienes se organizan, de quienes luchan por mejorar las condiciones de vida,
cómo eso también lo podemos medir para que se integre y se reconozca cómo esa labor también sostiene lo que tenemos y que permite que las condiciones de violencia no se recrudezcan más. En ese sentido, también reconocer, nos decían que en 3 años la paz ha mejorado, que 2022 tuvo un 0.9% de mejora de la paz. Pero desde 2015 hemos bajado un 14%. Eso nos dice que por lo menos necesitamos 10 años más para regresar a la situación en la que estábamos en 2015, si seguimos creciendo a un 1% aproximadamente. Hay una tarea importante, no solo de toda la sociedad, o sea, sí gobiernos, pero también la sociedad civil, para que podamos ayudar a crecer esto a más que un 1%, para que quienes estamos en esta sala, en los espacios donde nos escuchan, logremos ver mejores posibilidades de vida y que en ese sentido es importante visibilizar los esfuerzos de quienes se organizan para seguir sosteniendo la esperanza. Gracias. Buenos días, me da muchísimo gusto volver a compartir con Carlos y el equipo del instituto la presentación de este 10º informe que elaboran en torno a lo que está sucediendo en materia de violencia y de construcción de paz en México. Me parece que el trabajo que realizan es sumamente acucioso, particularmente la parte subnacional, en donde tienen que acudir a datos de muy diversas fuentes que tienen bases distintas para las estimaciones. Yo quisiera hacer 3 reflexiones que me surgen a partir del trabajo, de lo que yo pude leer del documento que hoy se presenta. Y el primero se relaciona con las condiciones económicas que subyacen en los elevados índices de violencia y el deterioro del índice de paz, aunque en los últimos 3 años mejoró, pero como decía Diana, desde 2015 para acá ha caído. Yo quisiera partir de un reconocimiento y que a mí me sirvió un poco para reflexionar. ¿Por qué pienso que el tema se ha ido ampliando? En un momento decíamos, la población no está interesada en la cuestión del crimen organizado porque son peleas entre las bandas del crimen organizado. Lo que afecta a la población son los delitos comunes. Y con la pandemia los delitos comunes se abatieron. Pero lo que nos ha sucedido es que la expansión de delitos del propio crimen organizado está alcanzando crecientemente a la población. Entonces, yo creo que tenemos que partir, o por lo menos yo parto, de que la producción y tráfico de estupefacientes es la actividad económica que origina los elevados niveles de violencia entre grupos del crimen organizado y que afecta crecientemente a la población. A ello contribuye la ausencia de una política federal de seguridad sostenida en el tiempo, los altos niveles de impunidad de los que ya hablaba Carlos y la política prohibicionista impuesta principalmente por Estados Unidos. Varios analistas especializados en el tema sostienen que la violencia se reduciría si se permitiera el consumo de estupefacientes bajo condiciones y controles muy claros y tratado como un tema de salud más que un tema de seguridad. Las empresas de producción y tráfico de estupefacientes tienen actualmente alcances mundiales con tecnologías y políticas de mercado muy actualizadas, personal altamente calificado y cadenas de suministros y sistemas de transporte crecientemente complejos.
Existe una demanda histórica de consumo de drogas, principalmente proveniente de los países de altos ingresos. La composición de esa demanda, como lo marcaba también Carlos, va siendo distinta, va cambiando. En el siglo XX, durante varias décadas, la demanda principal de Estados Unidos y Canadá era de marihuana. A finales del siglo, la estructura de exportaciones hacia el mercado, a ese mercado, era de cocaína, en un 82%, y solo 15% de marihuana y un 5% entre heroína, y empezaban el consumo de metanfetaminas. Las curvas que muestran las estructuras del mercado son muy interesantes porque es un mercado cambiante. En 2006, México abastecía el 90% de 430 toneladas métricas de exportación de cocaína al mercado de Norteamérica. Pero para 2010 ya solo exportaban 205,000 toneladas métricas, es decir, el mercado de cocaína se les cayó a la mitad. Y esto les produjo un problema de ingresos, de ganancias, que afectó el tipo de actividades que empezaron a realizar. Entonces, vivían sustantivamente de la venta de estupefacientes, pero el consumo que fue cambiando hacia metanfetaminas y opiáceos, y en años más recientes de fentanilo, que es una droga de diseño muy mortal y requiere de una compleja cadena de suministros, producción y transporte. Es mucho más difícil exportar fentanilo porque ya implica capacidades de producción industrial que exportar marihuana. Me interesa destacar que el mercado de estupefacientes es un mercado establecido de larga data, muy competido, cuya oferta va cambiando en su composición, que México lentamente está participando de manera preponderante en ese mercado por las amplias ganancias que genera, no solo los integrantes directos de los grupos del crimen organizado, sino a los políticos, a empresarios y militares que están coludidos con ellos y que con esta colusión con el crimen organizado amplían su riqueza y amplían su poder o su permanencia en el poder. En nuestro país, al funcionar al margen de la ley y dados los altos niveles de impunidad prevalecientes, resulta un mercado en el que se compite con violencia por el control de las vías de acceso a los mercados de Estados Unidos y por los territorios donde se produce la materia prima o se puede establecer laboratorios clandestinos. Recientemente estuve en Colombia y me contaban que toda la zona que había sido ocupada por la FARC y que la FARC había liberado y que en la paz concertada por Santos, los gobiernos colombianos no entraron a dar servicio a las poblaciones en la zona y fueron los cárteles mexicanos los que están apoderados de toda la zona que liberó la FARC. Entonces, en Ecuador está sucediendo lo mismo. Están generando migración de ecuatorianos los cárteles mexicanos frente a las vulneraciones que están haciendo a sus condiciones de vida. Pero también ha significado ante la elevada impunidad, la laxa política de seguridad y los cambios en el mercado de estupefacientes, las actividades delincuenciales afectan cada vez con mayor frecuencia a la población civil con el fin de extraerle ingresos y riquezas o bienes. Desde mi perspectiva, esta extracción de ingresos se da por medio de la penetración del crimen organizado en las actividades económicas lícitas, mediante la extorsión, la prohibición de realizarlas, el cobro de piso. Los empresarios se quejan dramáticamente del aumento del cobro de piso en este país,
la obligación de comprarle a determinados proveedores o de vender en determinadas cadenas que controla el crimen organizado. Genera miedo, subordinación, explotación y destrucción de pequeñas y medianas empresas e inclusive de actividades económicas de la informalidad. Está impactando el pilar de paz positiva denominado en el índice entorno empresarial sólido. O sea, esta penetración clara del crimen organizado en actividades lícitas, en el aguacate es clarísimo, está creando un entorno empresarial poco propicio para la inversión y llevó a lo que Carlos decía, a una reducción de la inversión extranjera directa. Otros efectos perversos de la expansión de otros delitos son la trata de personas para comercio sexual y en relación con las migraciones. El problema de venta, tráfico, extorsión de migrantes está en la punta del iceberg. Las desapariciones para objetos de trata o reclutamiento de sicarios, los desalojos de comunidades completas para retomar sus tierras, bosques y fuentes de agua. Está empezando a haber una extorsión con el uso del agua, así como la extracción ilícita de combustibles, de minerales, de especies animales, entre otros. Como lo señala el informe y lo destacó Diana, México se ha convertido en un lugar muy peligroso para los activistas sociales, en particular para los defensores de los derechos ambientales en el territorio. Son altamente vulnerables. Y hay coalición a veces entre el crimen organizado y las empresas de extracción de minerales. Y entonces se afecta brutalmente a las comunidades radicadas en esas zonas. Un segundo comentario refiere a la variabilidad que se observa en el tiempo en el índice entre los estados más y menos pacíficos. Hay algunos que históricamente se mantienen con bajos niveles de paz y altos índices de violencia, como son los casos de Colima y Baja California. Y en el otro extremo también permanecen en niveles adecuados de paz Yucatán, Tlaxcala y Chiapas, aunque Chiapas ha empezado a dar señales de mayor violencia. Sorprenden los casos de Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, que presentan niveles de paz cuando en su momento se encontraban entre los estados más violentos, o Sinaloa, Jalisco y San Luis Potosí, que tampoco califican mal en su nivel de paz. Yo pienso que ahí hay ciertos acuerdos. En materia de violencia familiar, curiosamente Tamaulipas y Sinaloa muestran niveles muy bajos y tiene que ver seguramente porque ahí viven las familias del crimen organizado. Y entonces no hay tolerancia a la violencia familiar en estados donde hay un control más del crimen organizado que intervenciones del Estado. Dada la laxa política de seguridad a nivel federal, parecería que están siendo más efectivos los pactos o acuerdos a nivel estatal, como mencionaba Lilian, entre autoridades civiles, civiles y militares, empresarios y los grupos del crimen organizado, así como la política de seguridad subnacionales para impulsar mejorías en los indicadores de paz positiva. Muchos estamos convencidos que la falta de una política de fortalecimiento de los gobiernos municipales tiene mucho que ver con los niveles de violencia. Son los gobiernos municipales los que pueden desarrollar una serie de políticas de enfrentamiento, control y pactos en su territorio.
En algunos casos han sido las mesas de seguridad estatales las que logran generar acuerdos y establecer límites. Ustedes se acuerdan que Torreón era una zona muy violenta, ahí se creó una mesa de paz en el sur de Tamaulipas y bajó la violencia. También las actividades de policías de proximidad. Nezahualcóyotl es un ejemplo extraordinario de policía de proximidad, pero lamentablemente el jefe de esa policía ya dejó de estar ahí. Pero esperemos que se sostenga lo que lograron alcanzar. Un último comentario refiere a los cambios que han venido ocurriendo en materia política, económica y poblacional, con efectos diferenciados en el territorio y que inciden en los 8 pilares de la paz positiva incluidos en el índice. En materia política, es indudable el efecto que tiene el cambio de autoridades estatales que rompen con pactos y buenas prácticas de gobiernos anteriores, o cuyo triunfo deriva de acuerdos con el crimen organizado, o que se someten a las políticas que emanan del gobierno federal. La destrucción de capacidades institucionales, tanto por la desaparición de instituciones mismas, como por la reducción de presupuestos y la sustitución de personal especializado, así como el embate emprendido contra la ciencia, la cultura, la academia y la educación superior, tendrán un mayor impacto negativo en los pilares relativos a los niveles de capital humano y de buen funcionamiento del gobierno, y será muy difícil restaurar los niveles anteriores en el futuro. Los daños que se están causando van a durar mucho tiempo. La polarización política que se ha generado en varios ámbitos, desde las familias, las escuelas, las comunidades, los medios de comunicación, inclusive con las iglesias y mediante las redes sociales, está afectando negativamente los pilares de buenas relaciones con los vecinos y de libre flujo de información. Y como se señalaba, México ocupa el segundo lugar en asesinato de periodistas. En materia económica, la perspectiva de relocalización de actividades industriales, lo que se llama nearshoring, en particular en los estados del norte del país, genera mucha incertidumbre sobre el papel que jugará el crimen organizado, dado el importante control que ejercen en los estados fronterizos. De acuerdo al índice de paz, Nuevo León vuelve a aparecer con bajos niveles de paz, cuando en algún momento llegó, por acuerdos de los empresarios y el desarrollo de policías, a mejorar su situación. Tamaulipas otra vez está apareciendo violencia, violencia muy fuerte en Nuevo Laredo, en Matamoros, o sea, ahí hubo un cambio de gobierno, seguramente hubo cambio de pactos y otra vez está Tamaulipas subiendo, seguramente va a aparecer nuevamente. Indudablemente el cambio en la política salarial y laboral del gobierno, así como las transferencias monetarias directas, tienen un efecto en el pilar relativo a la distribución equitativa de los recursos, aunque sus efectos en los niveles de pobreza y de desigualdad no son evidentes. En materia poblacional, la situación de migrantes y refugiados frente a las deficientes políticas migratorias de nuestro país y de Estados Unidos están generando tensiones crecientes en diversos estados y ciudades del país, que en algún momento va a generar cambios en los indicadores relacionados con el pilar de aceptación de los derechos de los demás. Si bien existe una mayor equidad en el acceso de mujeres a puestos políticos, que es un elemento que toma el índice, el beneficio es recibido por un número relativamente menor de estas. En cambio, la violencia familiar, la sobrecarga en materia de trabajo de cuidados y la pérdida de empleos e ingresos
como efectos de la pandemia, el aumento de la trata y abuso sexual, los homicidios por armas de fuego, las desapariciones de hijos, hijas y parejas, afectan a un número mayor de estas. Tal vez estamos iniciando una nueva ola de retrocesos en los derechos de las mujeres, considerando también el mayor número de autocracias en el mundo. Yo creo que ahí hay que revisar cuáles serían indicadores de equidad de género que hacen más a la condición que vive la mayoría de las mujeres. Tal vez esto todo es un poco pesimista, pero los crecientes déficits en materia de seguridad, justicia, democracia, tejido social y capacidades estatales, en especial de las municipales y estatales, no permiten, desde mi óptica, y como Diana lo decía, vislumbrar un mejor futuro en el desarrollo de la paz en México. De ahí la importancia de continuar y ir actualizando este tipo de estimaciones tan importantes que realiza el Instituto. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias a Lilian, a Diana, Clarita. Justo lo que queremos es plantear un panorama amplio desde múltiples visiones especializadas. Muchísimas gracias de nuevo. Alberto, pasamos Sí, entonces. vamos a dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir a nuestros compañeros de los medios de comunicación que se identifiquen por nombre y medio. Para iniciar, iniciamos con ustedes que están de forma presencial, después daremos pie a las preguntas que nos llegaron por la plataforma digital. Por favor, quien quiera iniciar con las preguntas. Buenos días, Ricardo Trejo, Noticiero Enfoque. Es para saber el número en que se ubica México a nivel mundial en esta tabla que ustedes analizan. ¿Quién se encuentra en primero? ¿Quién en el último lugar? Y si ha habido pues alguna modificación de la posición de nuestro país. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buen día, Alejandro Navarrete de TV Mexiquense. Si nos pudieran precisar en este ranking, ¿qué lugar ocupa de manera concreta el Estado de México? ¿Cuáles son los homicidios, los delitos más comunes y la estrategia de seguir para hacer contrapeso, por favor? Sí, para que no se me olviden las preguntas, respondemos de dos en dos. Sobre la pregunta acerca de México y su posición global, eso está estimado, está calculado en el índice de paz global. Por temas de tiempo y espacio no lo destacamos, pero México ha venido cayendo posiciones en la última década. Ese reporte lleva 16 años publicándose. México hoy ocupa la posición 137 de 163 países. Estamos muy abajo, habíamos estado en 143, incluso más abajo todavía, y con las mejoras en homicidios vamos recuperando posiciones, pero estamos muy bajos. Los países que mejor califican son Islandia, Finlandia, países europeos, Noruega, y en el fondo de la tabla se mantienen intercambiando posiciones Afganistán, Siria, Yemen, países que tienen conflictos armados graves. Sobre el Estado de México, si me permites, como acaba de salir, todavía no me lo sé de memoria, pero el Estado de México ocupa la posición 23 de 32 entidades. Podemos ver que la parte más grave en el Estado de México es delitos con violencia, sobre todo por temas de robo, asalto y violencias de género, y también hay un número importante de actividades de delincuencia organizada que también se traducen en un tercer lugar, los indicadores de homicidio. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que cualquier estrategia tiene que estar contextualizada, ¿no? Eso implica lugar, tiempo, ¿no? El momento en que sucede, pero lo que nosotros recomendamos es lo que ya platicaban nuestras compañeras, fortalecer instituciones, mejorar la calidad de las políticas implementadas por los gobiernos locales, el fortalecimiento del nivel municipal, el orden municipal de gobierno, que
como ya decía Clarita, es el eslabón más débil en la cadena de nuestro sistema político y de gobierno. Entonces, el fortalecimiento de instituciones, reducir las tasas de impunidad, claro que se dice más fácil de lo que hay que hacer, ¿no? La profesionalización de la justicia, la mejora de la calidad de las policías civiles a nivel municipal y estatal, trabajar en la legitimidad que tienen frente a la población y el trabajo, aunque suene a lugar común, pero de verdad lo hemos visto a nivel local funcionar, el trabajo vinculado y articulado entre actores sociales. Hemos visto casos como en Culiacán, de lo que me consta que he visto, en Culiacán, por ejemplo, hay un fuerte trabajo de articulación entre grupos del sector privado, grupos de sociedad civil, academia, que van tejiendo redes muy finas, muy sólidas también, que permiten hacer colaboración, transitar sobre caminos mínimos de recuperación de confianza entre instituciones y sociedad civil y grupos privados. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas por acá. Gracias. Araceli Rivera, de Financiero Bloomberg. De acuerdo a este estudio que están presentando, entonces, ¿qué pasa con las cifras que da mensualmente el gobierno de México? Las cifras a la baja, menos asesinatos, menos homicidios, cuando hay estados muy precisos en donde la violencia está a la alza. ¿Por qué esos datos no coinciden con los demás estudios que hacen organizaciones fuera del gobierno? Y una pregunta para la doctora. Decía que en Tamaulipas, a raíz del cambio de gobierno, se empezaron a dar brotes de violencia. ¿Qué pasó ahí? ¿El narco, es verdad esto? ¿Es el narco que rompió el pacto que tenía con el gobierno del PAN y ahora se están reacomodando con el gobierno de Morena en Tamaulipas? Bueno, muy concretamente, sobre el tema de las cifras, creo que el esfuerzo que hacemos por una metodología que es constante, que es la misma metodología a lo largo de los años, nos permite de alguna manera ir leyendo sobre los mismos datos, sobre las mismas fuentes, y esto nos permite hacer un análisis más robusto de tendencias. Creo que ese es el valor de publicar durante 10 años este informe. Somos consistentes en la metodología, en las fuentes, en la forma en que recuperamos la información y la presentamos, y esto permite hacer estas trayectorias más claras, ¿no? y tener una discusión más informada. No tengo información concreta, pero sí le puedo decir que en todo el mundo, en todos los países, hay delincuencia organizada y que los gobiernos establecen límites y controles, y cuando ésta se sale de los límites y controles, interviene fuertemente el gobierno. Es posible que hubiera habido algún tipo de pacto de esa naturaleza. México funcionó mucho tiempo haciendo una distribución de territorios desde el gobierno federal a los distintos cárteles para evitar que se confrontaran. Esto se acabó en la época de Fox. Entonces, no sé qué tipo de pacto podía haber tenido el gobernador anterior, pero la evidencia que tenemos es de situaciones de violencia muy graves en el norte, que además es un camino importantísimo hacia Estados Unidos, y su control por el crimen organizado es fundamental. Entonces, no sé qué esté pasando, pero puede haber pactos razonables, como sucede en todo el mundo, con límites muy claros, pero lo que yo decía, a lo mejor se rompen y las cosas estallan. Doctora, entonces es momento de que el actual gobierno establezca estos límites con los grupos de delincuencia organizada, porque el narco sigue avanzando aquí mismo en la Ciudad de México. Yo le daré una cifra de la que no estoy muy segura, pero en 2019 se detectaron 227 bandas del crimen organizado. De acuerdo a una investigación del ANTIA, el número de bandas y grupos se duplicó a 400 y tantas. No encontré el dato, pero la proliferación de grupos metidos en delincuencia organizada
es enorme. Alguien decía que no deberíamos llamar cárteles a los cárteles, que son federaciones que también van cambiando. Se juntan grupos locales y de repente se separan, o sea, tienen también una movilidad enorme en su configuración. Decían inclusive que los 4 chapitos no trabajaban todos en grupo, sino que cada uno tenía cierta línea de trabajo. Entonces, es complejo, pero es importante sentarse y hacer pactos y distribución claramente y medidas muy efectivas cuando se vulneran esos pactos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buen día, Laura Brujes de Radio Fórmula. En primer lugar, preguntarles, para efectos de la metodología, los principales indicadores que suman o adhieren para decir que hay paz o no hay paz en el país, teniendo en cuenta estas violencias que mencionaba, si nos puede enumerar una a una, y preguntarle si dentro de estas, el tema de la polarización, me llamó la atención la polarización que hay, no sé si la midieron con un indicador digital o algo más como en cuanto a marchas, no sé, para precisar un poco en esa parte, dado que últimamente la polarización digital se puede incluso ya medir a través de redes sociales y se está viendo muy exacerbada y también traduciéndose al tema de las calles. Ya lo vimos con el tema de lo que pasó en la Suprema Corte, con el tema de periodistas que los violentan en redes, pero ya se ejecutan ya estas acciones que en el ayer pensábamos que eran inofensivas y que ahora se convierten ya en un punto de preocupación. Ese también lo alcancé a leer en el informe, la mitad cree que no es así, pero ¿ustedes qué opinan? Gracias. Siguiente pregunta atrás, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel Nava de Reporte Índigo. La doctora comentaba en su intervención algo muy curioso. ¿Qué reflexión les merece esta dinámica de relocalización de la actividad económica, el famoso nearshoring, ya que desde el aspecto económico, meramente económico, se plantea como algo muy benéfico, pero ustedes desde el análisis de la violencia y desde la violencia o los efectos económicos de la violencia, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Tienen alguna medición o algunas reflexiones sobre esta dinámica? Y segundo, en la primera parte de la ponencia se habló posiblemente de un cambio de paradigma, ¿no? De cómo bajó la cuestión de la marihuana hacia el fentanilo. ¿De eso tienen datos por la parte mexicana? ¿Cómo se reconfiguró, cómo se cambió el paradigma de producción o comercialización en cuanto a datos? Gracias. Sí, bueno, respondo y ahorita te paso a ti lo de offshoring. ¿O quieres empezar tú? ¿Cómo quieres? Bueno, a mí me da la impresión de que estamos como muy entusiasmados y particularmente gobiernos locales con esta relocalización. El caso de Tesla en Nuevo León es clarísimo. Yo siempre me he quejado, y lo viví en Juárez, de que se plantea las inversiones, pero no se piensa qué va a pasar con la gente que llegue a trabajar a esas zonas. Y no hay previsiones en materia social. Y en Juárez sucedió que los chicos que tenían que esperar entrar a la maquila empezaron a ser objeto de contratación para el narcomenudeo y como sicarios. O sea, hay una vulnerabilidad social creciente frente a inversiones que lo que les interesa es simplemente producir ganancias a sus accionistas. No, desde mi óptica tendría que haber una concepción estratégica que incluyera lo social y que incluyera la seguridad. Yo no sé si las empresas como Tesla están pensando en el problema de seguridad que van a enfrentar en Nuevo León. Lo que me queda claro es que el gobierno de Nuevo León no lo está pensando, pero hay ese riesgo y hay el riesgo de desaliento, de decir, bueno, si hay tanta violencia, mejor no pongo la inversión en esa zona. Hasta ahora solo están considerando si hay infraestructura de transporte o no,
adecuada, y por eso se siguen colocando esencialmente en los estados del norte, donde hay muchas más facilidades de traslado de los productos. Gracias. Para responder las preguntas previas, sobre los indicadores, bueno, la metodología viene ampliamente descrita en el informe, solamente los enlisto rápido. Medimos homicidios, tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, homicidio doloso. Medimos delitos que se cometen con armas de fuego, especialmente también homicidios con armas de fuego. Medimos delitos con violencia, que implica o que incluye violencia familiar, violencia sexual, robos y asaltos. Medimos actividades de la delincuencia organizada, que incluye delitos de alto impacto, extorsión, secuestro y trata, narcomenudeo y extorsión también. Son estos los subindicadores, y un quinto indicador que es cárcel sin sentencia, la cantidad de personas en prisión preventiva como proporción de los delitos cometidos en un año que están en prisión sin una sentencia condenatoria. Sobre la polarización, nosotros, además del análisis que hacemos, tomamos datos de una encuesta, un estudio que se llama Edelman, el barómetro de confianza Edelman, publicado en 2022, es muy interesante y habla e incluye también la polarización a través de redes sociales, y cómo, es muy interesante porque habla de cómo con la desinformación, las fake news, la polarización político-partidista y los llamados desde los liderazgos políticos, sociales, empresariales, las poblaciones se van asumiendo posturas radicales, y esta es la antesala para conflictos que van escalando hacia más violencia y que van tornándose cada vez más en intolerancia, en falta de diálogo, falta de entendimiento mutuo, y que sabemos que en la humanidad, en la historia de la humanidad, esas son las semillas que terminan con grandes conflictos de violencia y masacres muy lamentables. Por eso llamamos tanto la atención para prevenir los conflictos en ese sentido. Finalmente, sobre el fentanilo, hay muchos datos, hay mucha información, incluso llevamos 2 años anteriores publicando datos sobre el fentanilo y cómo va creciendo el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Vimos una reconfiguración importante después de las legalizaciones de marihuana, después de el fortalecimiento o el cierre de fronteras en temas hacia Centroamérica, Sudamérica, pero también vimos un cambio de tendencia importante después de la pandemia. Los proveedores, la proveeduría de China hacia México de precursores químicos cambió, hay nuevos países en el panorama de proveedores desde Asia, y esto va cambiando, y lo que queremos llamar la atención, sobre lo que queremos llamar la atención es que esto necesariamente nos obliga a comprender de nuevo lo que creíamos que ya sabíamos, a replantearnos las preguntas, a no quedarnos con las narrativas simples, básicas en la superficie, sino ir más allá, volver a entender, revisar si los supuestos sobre los cuales se ha hecho la política pública y se han tomado las decisiones todavía se mantienen, o si ya cambió el escenario y requerimos de otra cosa. ¿Sí? Bueno, claramente siempre se habla de la oferta y se trata de inhibir la oferta, pero pues esto son economías, claramente. Hay una demanda que es la que paga el consumidor final, es el que paga toda la cadena de suministro y producción y todas estas tragedias que vemos a lo largo de Latinoamérica hacia el sur de los Estados Unidos. Ya decía Clarita, son países con alto nivel adquisitivo, tan solo el mercado del estado de California es muy atractivo para los grupos delincuenciales, casi del tamaño de una economía de país. Entonces hay que mirar con mayor complejidad porque, y ya concluyo con esto, porque lo que vemos en estos análisis que hemos planteado hoy, las 4, es que las violencias se van desdoblando y al mismo tiempo van convergiendo en violencias que se concentran. Una persona defensora del medio ambiente en un territorio concreto ve sobre sí las violencias del Estado, de los gobiernos municipales, de las empresas transnacionales, la indolencia de la sociedad, la impunidad, el machismo y un largo etcétera.
Entonces, las violencias confluyen y se manifiestan simultáneamente y se concentran en algunas personas concretamente. Muchas gracias. Vamos a dar pie a las últimas 2 preguntas, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Raúl Miranda de Espacio en TV. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta para cada uno de ustedes. Hablando de lo que es el índice de paz, ¿qué calificación le pueden dar a estos 4 años del gobierno actual, en general, hablando de paz? Empiezo. Mira, es muy difícil, es una pregunta demasiado amplia. Lo que pasa es que a veces estas ideas de blanco y negro vienen también de la polarización. ¿Es el peor o es el mejor gobierno que ha tenido en la historia de la humanidad, del mundo? No sabemos. Hay cosas que esta es mi opinión, hay cosas que han mejorado, hay cosas que se abren, que mejoran. En el tema de la paz, para ser concretos, yo veo con buena perspectiva, con esperanza, que este es el primer sexenio en el que se abren otras conversaciones. Hay por ahí unas campañas contra las adicciones, no las voy a calificar, pero hay campañas por lo menos. La última que recordamos, y es la única que yo había visto, es una campaña de una televisora hace 20 años, cuando yo era joven. Entonces, algo hay ahí. Se exploran programas sociales, como los que ya describía Clara, de programas de transferencia, y estos son buenas noticias. Se abren los temas, se abre claramente la conversación internacional sobre fentanilo. ¿Quién está entonces trayendo el fentanilo a México y Estados Unidos? Creo que es bueno, pero desde una mirada de política pública necesitamos urgentemente la profesionalización de las estrategias a nivel local, municipal, estatal, vincularse con los 3 poderes, hacia arriba y hacia abajo, digo hacia los lados, vertical y horizontalmente, para decirlo claramente. Una política pública se tiene que medir, tiene que establecer objetivos, tiene que recuperarse, evaluar, ver qué funcionó, qué porcentaje cambió de la realidad que se quería transformar, y todo eso yo no lo veo. No está claro cuál es la estrategia, no está claro cómo se mide, no está claro cuáles son los datos. Poco con la pregunta anterior, ¿en qué libro estamos leyendo todos para poder tener una conversación mucho más homologada donde podamos todos participar? Finalmente, me gustaría ver mucha más convocatoria desde el gobierno federal hacia otros sectores. El sector académico, el sector privado, los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a abordar esta crisis sistémica, compleja, multidimensional que vive el país? Porque así debe ser la respuesta que supere la crisis. No lo estoy viendo del todo, entonces esas serían mis opiniones al respecto. Bueno, primero yo resaltaría lo positivo de poner en la mesa la agenda sobre armas y sobre digamos, este reclamo de México hacia Estados Unidos sobre el tráfico de armas. Creo que eso, en términos de paz, respecto a la mayoría de la violencia homicida que viene de armas de fuego que vienen de Estados Unidos, creo que es algo positivo. Ya podríamos entrar en los claroscuros para hablar de lo poco que hace la Fiscalía General de la República para perseguir a quienes están comprando las armas ilegales. De eso creo que se habla muy poco. Creo que, aunque es una prioridad de parte del gobierno reducir el tráfico de armas desde Estados Unidos, no hay una congruencia con la política de persecución penal a las organizaciones que se benefician del uso de estas armas. Y pues creo que por lo demás veo muy pocos espacios favorecidos por el gobierno federal, facilitados por el gobierno federal, para llegar a consensos en materia de seguridad pública con estados y con municipios. Creo que esta práctica que la vimos además hace algunas semanas del presidente solo reuniéndose con gobernadores y gobernadoras de su partido para hablar de seguridad, cuando pues dejando afuera al resto del país, y habiendo órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que tienen representación las 32 entidades del país, las fiscalías, y ha sido un espacio, iba a decir abandonado, pero francamente despreciado por el gobierno federal. Creo que como en congruencia con pues sí,
menoscabo o desprecio por la negociación y por los acuerdos con fuerzas políticas que son distintas a la de su partido, y creo que eso ha minado mucho en la construcción de paz. Creo que, por último, para cerrar mi valoración, que lo más interesante en la mejora y en la producción de medidas y de políticas de paz no viene del gobierno federal, y creo que vale la pena hacer 32 valoraciones de qué han hecho 32 entidades federativas para contribuir a la paz, y creo que eso me parece muy interesante, aunque claro que es importante el liderazgo del gobierno federal, que es el que un poco moldea y le da forma al debate público, y que en ese sentido, en términos de discurso, se ha enfocado poco a construir capacidades institucionales que mejoren la paz en México. Bueno, a mí lo que mucho me preocupa es la ruptura total de los diálogos, la polarización que prevalece. Parece indicar que yo soy el poseedor de la verdad y ustedes lo que tienen son intereses de enriquecimiento y de ascenso social y de subordinación del resto del pueblo concreto, digamos. Esto elimina información que tienen las organizaciones civiles que trabajan la materia, la información de los académicos, la información de los científicos. O sea, se está trabajando sin información de grupos que tienen conocimiento y experiencia en la materia. Y lo que me parece que refleja una gran inquietud en la población en respuesta a lo que está sucediendo es que en los últimos 5 meses yo he escuchado de 3 grandes movimientos en favor de la paz. Serapaz hizo una importante reunión, la organización Nosotres convocó a otra reunión, y yo estoy de alguna manera participando con los jesuitas, que a raíz de la muerte de los 2 jesuitas en Cerocahui han desatado todo un proceso de construcción de paz a partir de actores sociales. Quieren hacer una agenda para la paz, pero yo les digo que si hacen una agenda, se la presentan a los candidatos, los candidatos les van a decir que sí, pero a la hora de la hora no van a hacer nada. Entonces, la idea es construir estas capacidades y aprovechar esas capacidades de los agentes sociales, de los empresarios, de las organizaciones civiles, de la academia, y como lo platicaba, el caso de Culiacán. Se van a hacer reuniones en todos los estados y en todos los municipios que se pueda, en la idea de ir construyendo lazos, pactos y diálogos. Yo viví el momento en que se creó Alianza Cívica y todas las organizaciones dejaron sus agendas para luchar por la democracia. Me parece que estamos en un camino en donde muchas de las organizaciones van a dejar su agenda para trabajar por la paz. Yo esperaría que esto sucediera pronto. Yo contestaría que a quien le toca la calificación es en general la población terminando este gobierno. Y diría que seguramente dependerá del lugar de cada una y de cada uno. También reconocer que el daño es histórico, no es de un gobierno, y que se necesita más que un sexenio para cambiar las condiciones. No digo volver a como estábamos, porque hay cosas a las que no queremos volver, ¿no? Pero sí creo que también hay que darle esa lectura histórica a lo que ha sucedido en el país y a lo que sigue sucediendo, ¿no? Lo que reconozco es que este gobierno ha planteado el tema de la paz como narrativa
y la ha colocado como narrativa, cosa que no sucedía hace más de 20 años. Y eso marca posibilidades diferentes, donde claro, hay diferentes perspectivas de la paz también y diferentes formas de entrarle y comprenderla. Y ahí creo que algo importante es que hay diversos esfuerzos por la paz, como ya decía Clara, y hay un reto de reconocernos entre esos esfuerzos, no solo saber que se hizo un evento, sino reconocer los esfuerzos desde dónde están planteados y a qué tipo de paz se le está apostando. Y entonces, ¿cuál es el centro de eso? En medio hay intereses distintos en todos los niveles, y ahí pues están los esfuerzos del gobierno en los diferentes niveles de gobierno, algunos más que otros, otros más enfocados al combate a la delincuencia, otros más enfocados a una política social, o distintos. Lo que es cierto es que mientras sigamos de manera parcializada haciendo esfuerzos, pues no vamos a acabar de completar el rompecabezas. Entonces, sí se necesita una apertura y un diálogo con una previa construcción de confianza. Y la confianza perdida es complejo reconstruirla, pero tenemos que apostarle a eso. Si no, pues la esperanza de ir sumando hacia una paz más sostenible va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo tendría que aportar. Muchas gracias. La última pregunta, por favor, nombre y medio. Hola, buenos días. Soy reportera de Radio Fórmula Digital. Me llamo Asenet Hernández. Tengo 2 preguntas súper breves. Bueno, 3, perdón. La primera, hace un momento, Carlos, mencionabas que pues después de la pandemia, hubo un cambio en cuanto a los países que mandan precursores para producir fentanilo en México. Decías que estaban en Asia. Aparte de China, me gustaría saber qué otros países pues mandan estos precursores a los grupos del crimen organizado. Mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los puertos importantes para la entrada de estos precursores? Y bueno, ya por último, en la presentación del informe mencionaste, y bueno, igual en el documento dice que hay un incremento en los homicidios relacionados con el crimen organizado. En este sentido, me gustaría saber si es posible que pudieran profundizar en cuál fue la metodología o de qué forma cuantificaron estos homicidios, por favor. Gracias, pues serias preguntas, pero muy concretas. Mira, todo esto, toda esta información es difícil de tenerla probada y citando fuentes como nos gusta más hacerlo, pues claramente porque son actividades ilícitas, transnacionales, y hay trabajos de investigación muy interesantes que van dando esta información así. Quiero dejar eso como muy claro, no es información que esté publicada en los libros, ¿no?, de texto, por decirlo de alguna manera. Hay un trabajo interesante que habla de esto que yo mencionaba. Con la pandemia, el cierre de las fronteras chinas y el cierre del comercio, la pausa del comercio exterior internacional en el mundo, pues también las mercancías ilegales tienen una disminución, porque estos canales de proveedores ilegales se sostienen o se insertan en el comercio legal también. Entonces cierra el comercio legal y pues para también el comercio ilegal. Sabemos por algunas investigaciones que con el cierre de China se volteó a ver a Camboya, a algunos lugares de la India y algunos puntos muy concretos en estos 2 países. Eso es lo que yo he leído, no tengo así el dato que te pueda citar las fuentes, pero sabemos que se habla de esto. También se va viendo cada vez más pues que los grupos de delincuencia que operan transnacionalmente en México, que no son estas pequeñas células, sino son los grupos que siguen siendo cárteles fuertes, se van de shopping a comprar armas a Europa, se van a buscar proveedores a Asia, van a hacer vínculos de negocios a Sudamérica y van estableciendo estas redes criminales internacionales. Por eso yo llamaba la atención sobre la necesidad de que los gobiernos de países también operen
en red, transnacionalmente, porque hace décadas que los cárteles ya operan así y entonces vamos tarde, nos llevan ventaja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sobre eso? Sí. Sobre ese tema, yo agregaría que, o sea, este mercado es mucho más escurridizo y complejo de lo que pensamos. O sea, el fentanilo acabado sí llega y llega legalmente, y hay que señalarlo, a México, desde China, también desde India, pero aquí el reto es que no solamente se envían precursores, sino las sustancias que preceden a los precursores, o sea, precursores, que también se envían de manera legal y no se envían a las organizaciones criminales, sino llegan en embarques legales que se pueden utilizar en otras industrias. O sea, los ingredientes, digamos, que se pueden ocupar para hacer fentanilo u otras drogas sintéticas, también no es solo fentanilo, se pueden ocupar para industrias como de pintura, de fertilizantes. Entonces es muy difícil, o sea, cuando se acusa a China de enviar fentanilo, casi como la pastilla para generar, para mezclar con otras drogas, creo que se sobresimplifica el problema y no se ve la dimensión real de lo complejo de este tráfico, como lo mencionaba Clara. Haz de cuenta que en contenedores, en cajas donde cargan cientos de contenedores, puede haber uno donde haya una bolsita del precursor que necesitas muy poco para generar miles de pastillas de sustancias análogas al fentanilo. Entonces, creo que es importante señalar que hay una complejidad para la regulación de este mercado y que lo pueden estar recibiendo incluso empresas que lo compraron legalmente para otro tipo de industrias y que ya después sí llegan a las manos equivocadas, pero que no son el cliente que lo adquirió originalmente. En fin, es un mercado de los más complejos a los que nos vamos a enfrentar los países que queremos controlar ese tipo de sustancias, y pues simplemente creo que valía la pena la precisión. Sobre los puertos, y ahí no sé si quieres también agregar algo, los puertos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, sobre todo el Pacífico Sur, en su momento Acapulco fue un punto de entrada, y los aeropuertos, o sea, sí, es mucho más intrincado, ¿no? Se mezcla lo legal con lo ilegal, la industria farmacéutica, esa es la complejidad, ¿no? Por eso yo decía, hay que superar las narrativas simplistas y las narrativas comunes, ¿no? E ir un poco a profundizar. Y finalmente las fuentes de donde vienen los homicidios relacionados con delincuencia organizada, pues hay también trabajo periodístico, tampoco son fuentes absolutamente irrefutables, pero yo destacaría, ya lo mencionaba Clarita, el trabajo del ANTE a consultores que lleva ya Eduardo Guerrero haciendo muchos años, investigando y buscando los patrones que pueden vincular los homicidios con grupos de delincuencia organizada también. Sí, y ahí también yo tengo muchas reservas con ese tipo de datos, porque luego también las instituciones de seguridad pública, lo más fácil para controlar, por ejemplo, una narrativa donde la violencia homicida está subiendo, es decir, es que es como todos ustedes lo han escuchado, es que son bandas criminales que están sí, o sea, combate o ajustes de cuentas entre crimen organizado. Y lo que pues está bien que tengamos bases de datos que hacen estos análisis, pero nuestro principal problema es que no tenemos sentencias, y una sentencia, el objetivo sería determinar por qué se cometió el delito, quién lo cometió, o sea, cuáles fueron las motivaciones, y a falta de este trabajo del sistema de justicia penal, de toda la cadena, no solamente hablo de los jueces, sino más bien de la Procuración de Justicia, pues tenemos que llenar espacios con estas suposiciones, pero yo sí quiero señalar que sí son una inferencia, que puede tener razones en que se utilizó un arma de grueso calibre, pero luego ya todos los homicidios con armas de fuego se presumen que son del crimen organizado, y por ahí yo creo que se están pasando por alto muchas dinámicas de conflictividad social local bajo este gran paraguas que es el crimen organizado.
Muchas gracias entonces a todos ustedes por habernos acompañado. Les queremos recordar que dentro de la información que se les proporcionó va un código QR en donde ustedes podrán descargar el informe completo en su versión digital. Gracias a quienes nos siguieron en las redes sociales y que tengan todos muy buen día.